La bestia de dos naciones, un depredador, 2 femicidios, 11 años de impunidad. Hay asesinos que actúan en la sombra de sus comunidades. Otros, más audaces, creen que las fronteras nacionales son cortinas que pueden cerrar tras de sí para borrar su pasado. Este es el caso de un hombre que, tras arrebatar una vida en México, cruzó continentes, cambió de identidad y tejió una nueva fachada de normalidad, solo para repetir su patrón mortal años después en otro país. Su historia no es solo la de un criminal, sino la de un sistema de justicia fragmentado y la tenaz búsqueda de verdad por parte de familias, separadas por miles de kilómetros, unidas por un mismo dolor. Advertencia: el siguiente contenido contiene descripciones explícitas de violencia de género, detalles de crímenes reales y lenguaje perturbador. Está dirigido a una audiencia madura y tiene como fin informativo y de concientización sobre la gravedad del femicidio y la violencia machista. Se recomienda discreción. La ciudad de Aguascalientes, en el corazón de México, respiraba la aparente tranquilidad de una tarde de abril de 2009. En un departamento, sin embargo, el silencio era pesado, definitivo. Allí yació el cuerpo sin vida de Itzel Montserrat Monroy Pineda, una joven de 17 años, llena de sueños y potencial. La escena era desgarradora. Itzel presentaba una profunda herida en el cuello. Las investigaciones pronto apuntaron a un sospechoso inmediato, Carlos Humberto Méndez González, de 27 años, quien no era un desconocido, era su expareja. En los días previos, el fantasma de la violencia de género ya se había asomado. Itzel, consciente del peligro, había interpuesto una denuncia por amenazas en su contra. Era un grito de auxilio formal, un documento que debería haber activado protocolos de protección. Pero la maquinaria del Estado no se movió lo suficientemente rápido, o con la suficiente contundencia para salvarla. Esa denuncia, posteriormente, se convertiría en un amargo símbolo de una falla sistémica. Carlos Méndez no esperó a que las piezas del rompecabezas forense y testimonial encajaran. Comprendió que su mundo en Aguascalientes se derrumbaba y tomó una decisión fría: desaparecer. Antes de que las autoridades pudieran cerrar el cerco, la bestia, como comenzaría a ser conocido años después, se esfumó. No se limitó a esconderse en otra ciudad o estado. Cruzó la frontera norte de México, adentrándose en los Estados Unidos. Su fuga no fue improvisada. Implicó la adopción de identidades falsas, el uso de documentos adulterados y la habilidad para navegar por los intersticios burocráticos de al menos 2 países. Su rostro se desvaneció de los sistemas de búsqueda inmediata. Para la familia Monroy Pineda, el dolor de la pérdida se mezcló con la rabia de la impunidad. Cada día que pasaba sin noticias era un recordatorio de que el presunto asesino de su hija, su hermana, respiraba aire libre en algún lugar del mundo, mientras la vida de Itzel quedaba reducida a un expediente en espera. Los años se acumularon: 2010, 2011, 2012. La herida, lejos de cicatrizar, seguía abierta. En México, el caso de Itzel Monroy, aunque no olvidado por su familia y algunos periodistas locales, pasó a engrosar la trágica y extensa lista de feminicidios impunes que marcan al país. La familia mantenía viva la esperanza, revisando noticias, preguntando a las autoridades, pero el rastro de Carlos Méndez parecía haberse evaporado. Mientras tanto, en algún lugar, el fugitivo tejía una nueva realidad. Tras su paso por Estados Unidos, sus huellas condujeron más al sur, mucho más al sur, hasta Chile. Chile, a finales de 2020, era un país que lidiaba con las restricciones de una pandemia global. En este contexto, en la comuna de Estación Central, en Santiago, una joven estudiante de 22 años llamada María Isabel Páez comenzó una relación sentimental con un hombre que se presentaba como Igor Yaroslav González. Este individuo, según describirían después quienes lo conocieron, podía ser encantador, pero también poseía un temperamento explosivo y rasgos de un celos posesivo y enfermizo. La relación avanzó con la intensidad y los altibajos característicos de los vínculos, donde el control empieza a reemplazar al cariño. Para diciembre de 2020, María Isabel e Igor ya habían terminado. Sin embargo, los lazos tóxicos son difíciles de romper de manera limpia. El 17 de diciembre de 2020, María Isabel Páez salió de su casa y no regresó. Sus seres queridos, presas de una angustia creciente, reportaron su desaparición. Las horas se convirtieron en días. Las investigaciones de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, PDI, de Chile, siguieron un rastro crucial. La última ubicación conocida del teléfono de la joven la situaba cerca de un edificio en la comuna de Santiago, un departamento que, según los registros, era arrendado por su expareja Igor González. El 23 de diciembre, casi una semana después de su desaparición, la pesadilla se confirmó. Con una orden judicial, los detectives de la PDI allanaron ese departamento. Lo que encontraron en el interior fue un escenario dantesco. El cuerpo de María Isabel Páez yacía oculto, sin vida.
había sido víctima de un brutal femicidio. La escena hablaba de una violencia extrema y de un meticuloso intento por ocultar el crimen. La captura del principal sospechoso fue rápida. Igor Yaroslav González fue detenido el 7 de enero de 2021 en la región de Valparaíso, intentando mantenerse en las sombras. Pero desde el primer momento algo no cuadraba en su historia. Sus documentos chilenos, aunque bien elaborados, comenzaron a mostrar grietas bajo el escrutinio de los especialistas de la PDI, particularmente de su Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos y Migrantes. Las huellas dactilares fueron la clave. Al ser cotejadas en bases de datos internacionales, no arrojaron coincidencias con el nombre de Igor González, pero sí con otro, muy lejano tanto en el tiempo como en la geografía. Carlos Humberto Méndez González Mexicano, buscado por el homicidio de Itzel Monroy en Aguascalientes desde 2009. El descubrimiento fue explosivo. La PDI chilena no solo tenía al presunto femicida de María Isabel Pávez entre rejas, sino que había desenmascarado a un prófugo internacional buscado por más de una década en México. La noticia cruzó el océano con fuerza de tsunami. En Aguascalientes, la familia Monroy Pineda, que llevaba 11 años clamando justicia, vio por primera vez el rostro de su presunto agresor en las noticias internacionales. Aunque ahora más viejo, con una ligera calvicie y gafas, era inconfundible. Era él. La bestia había sido encontrada. La conexión entre ambos crímenes separados por 11 años y más de 6.000 kilómetros se estableció de manera trágica y evidente. El modus operandi de la violencia contra una expareja, la búsqueda de control absoluto y el desenlace fatal. El hombre que compareció ante los tribunales chilenos ya no podía esconderse detrás de su alias. Era Carlos Méndez González enfrentando la maquinaria legal de un país que, tras años de lucha del movimiento feminista, había tipificado y endurecido las penas por el delito de femicidio. El juicio fue seguido con atención nacional en Chile y con esperanza renacida en México. La defensa intentó estrategias, pero el peso de la evidencia forense, los testimonios y la aterradora conexión con el pasado mexicano era abrumador. La justicia chilena se movió con una determinación que contrastaba con la impunidad que el agresor había disfrutado por más de una década. La sentencia llegó en junio de 2022 y fue contundente. Carlos Humberto Méndez González fue declarado culpable del femicidio de María Isabel Pávez y del delito de uso de pasaporte falso. La pena: presidio perpetuo calificado, la máxima sanción prevista en el Código Penal chileno. Esta condena no es una simple cadena perpetua simbólica. Implica, por ley, la obligación de cumplir al menos 40 años de prisión efectiva antes de siquiera poder solicitar ningún beneficio penitenciario. Para un hombre que entonces tenía alrededor de 40 años, significaba, con toda probabilidad, morir tras las rejas. Mientras la familia Pávez respiraba, si es que se puede, con un atisbo de alivio tras la condena, en México se abría un nuevo capítulo de esperanza y de tensión jurídica. Las autoridades mexicanas activaron de inmediato los mecanismos para solicitar la extradición de Méndez para que enfrentara la justicia por el asesinato de Itzel Monroy. La Corte Suprema de Chile, en 2021, incluso había acogido en lo general dicha solicitud. Sin embargo, aquí surgió un principio legal fundamental y un nuevo obstáculo en el camino de la familia Monroy: el principio de non bis in idem en su vertiente de prioridad jurisdiccional. Chile tenía, legítimamente, la custodia del condenado y la prioridad para hacer cumplir su sentencia. La respuesta fue clara y lapidaria. Carlos Méndez debía primero cumplir su condena en Chile y solo después, si quedaba tiempo de vida y bajo ciertas condiciones, podría ser extraditado a México. Esto plantea una angustiante carrera contra el tiempo para la justicia mexicana y para la familia de Itzel. La perpetua calificada chilena, en la práctica, podría convertir la extradición en un trámite teórico, postergando o incluso anulando la posibilidad de un juicio en tierra azteca. La bestia estaba enjaulada, sí, pero una de sus víctimas, Itzel, aún espera, desde la memoria, que se haga justicia en su nombre en su propio país. La primera parte de esta tragedia bicéfala encuentra aquí un punto de suspenso judicial y emocional, con un victimario tras las rejas, pero con los ecos de dos vidas truncadas resonando en dos naciones y una de ellas aún aguardando su día en corte. La bestia de dos naciones, un depredador, 2 femicidios, 11 años de impunidad. Segunda parte. La condena a presidio perpetuo calificado en Chile en junio de 2022 parecía ser el punto final a la saga criminal de Carlos Humberto Méndez González. Un desenlace de justicia ejemplar, máxima pena, para un caso que había conmovido a un país. Sin embargo, para las otras víctimas de esta historia, la familia de Itzel Monroy, ese veredicto fue un amargo recordatorio de que su lucha estaba lejos de terminar. La justicia, aunque administrada, seguía siendo esquiva. Mientras Méndez comenzaba a cumplir su sentencia en una cárcel chilena, en Aguascalientes, México,
El fantasma de 2009 volvía a materializarse con una pregunta angustiante. ¿Llegaría él alguna vez a sentarse en un banquillo mexicano para responder por el asesinato de una adolescente de 17 años? El principio legal que entró en juego es conocido y sólido: la prioridad jurisdiccional. Chile tenía, por derecho propio, la potestad y el deber de hacer cumplir la sentencia firme dictada por sus tribunales. La solicitud de extradición presentada por México, aunque aceptada en lo general por la Corte Suprema de Chile en 2021, chocaba contra la realidad de esa condena de 40 años mínimos de efectiva privación de libertad. Las autoridades chilenas fueron claras. Méndez debía agotar su proceso penal y cumplir la pena íntegra en Chile primero. Solo después, y bajo una serie de condiciones casi insalvables, que incluyen que el reo sobreviva hasta cumplir los 80 años y que aún reste condena por cumplir, podría evaluarse su traslado a México. Para los padres de Itzel, esta resolución, aunque entendible desde el punto de vista del derecho internacional, fue un mazazo. Significaba que la justicia para su hija quedaba, una vez más, en un limbo, supeditada a la longevidad de su verdugo y a cálculos burocráticos. La impunidad, derrotada en Chile, se reinstalaba con otro rostro en México, el de la postergación indefinida. Este conflicto jurídico expone una de las fallas más críticas en la lucha global contra la violencia de género: la falta de protocolos ágiles y efectivos para la persecución transfronteriza de feminicidas. Méndez no fue un criminal sofisticado en el sentido delictivo clásico. Fue, sobre todo, un oportunista que aprovechó las brechas entre sistemas. Su fuga en 2009 demostró la facilidad con la que un hombre acusado de un crimen tan grave pudo evaporarse, cruzar la frontera con y luego establecerse en Chile con una identidad falsa. No existía en ese entonces una alerta internacional coordinada ni un mecanismo eficiente que conectara el expediente de Aguascalientes con las policías migratorias o de investigación de otros países. Él no era un narcotraficante ni un terrorista, solo era el sospechoso del feminicidio de una joven. Esa categorización, en una jerarquía no declarada pero real de los crímenes que merecen movilizar recursos internacionales, pudo haber jugado en su favor, permitiéndole pasar desapercibido durante más de una década. La historia de la bestia también desnuda el perfil de un tipo de agresor particularmente peligroso: el feminicida nómada. A diferencia del asesino serial que actúa por impulso patológico indiscriminado, Méndez encaja en el patrón del violento de género que repite su conducta letal en diferentes contextos, una vez que la relación de pareja o expareja se torna en un objeto de posesión que no está dispuesto a perder. Su cambio de identidad no fue para iniciar una vida nueva y pacífica. Fue un recurso para reconstruir una fachada de normalidad, desde la cual poder ejercer control y, eventualmente, violencia extrema contra otra mujer. El caso de María Isabel Pávez no fue un accidente en su nueva vida. Fue la repetición trágica de un guión ya escrito en México. La falsa identidad de Igor Yaroslav González no lo reformó, solo le dio la herramienta para reubicar su misoginia mortal. Para las familias, el duelo se ha visto transformado por esta dualidad de justicias. La familia Pávez en Chile ha encontrado al menos un cierre legal. La sentencia es firme y el culpable está preso. Aunque el dolor por la pérdida de María Isabel es eterno, no tienen que librar una batalla legal adicional. En marcado contraste, la familia Monroy en México vive en una especie de purgatorio judicial. Su duelo no ha sido judicialmente reconocido en su propio país. Cada año que pasa, cada noticia sobre Méndez en una prisión chilena es un recordatorio de que la deuda con Itzel sigue pendiente. Su lucha ya no es solo contra el olvido del sistema, sino también contra un reloj biológico y legal que corre en su contra. Han tenido que convertirse en expertos en derecho internacional, en voceros incansables, en la memoria viva de su hija, cargando además con la frustración de saber que el asesino confeso está encarcelado, pero por otro crimen. Hasta finales de 2025, Carlos Humberto Méndez González, la bestia, permanece recluido en el complejo penitenciario de alta seguridad, CEPAS de Santiago, Chile. Allí cumple su perpetua calificada, en un régimen de alta seguridad reservado para los condenados por los crímenes más graves. Su nombre aparece esporádicamente en la prensa, ya no por nuevos hechos, sino como un caso de estudio sobre femicidio e impunidad transnacional. Su extradición a México es, hoy por hoy, una posibilidad remota, más teórica que real. Para el Estado mexicano, el caso representa una deuda pendiente y una mancha en su capacidad para hacer justicia en casos de feminicidio, uno de los flagelos más lacerantes del país. Para el Estado chileno, el caso es un precedente de justicia firme y de cooperación policial internacional exitosa, pero también una muestra de los límites de dicha cooperación cuando las penas se superponen. La tragedia entrelazada de Itzel Monroy y María Isabel Pávez es más que la suma de dos crímenes horrendos.
Es un mapa de las fallas. Denuncias que no protegen fronteras, que no filtran a los agresores. Sistemas de justicia que no se comunican con la urgencia que la violencia de género merece, y una justicia que cuando llega puede ser incompleta para algunos. Es la prueba de que el femicidio no es un asunto privado, ni un crimen pasional, sino un delito de poder que, en un mundo globalizado, puede trascender fronteras con una facilidad aterradora. La bestia encontró en la geografía y en la burocracia su cómplice temporal. Solo la tenacidad de una familia en México, la eficacia de una policía en Chile y la macabra coincidencia de su patrón delictivo lograron detenerlo. La memoria de Itzel y de María Isabel exige que su historia no sea un dato aislado, sino una lección urgente. Una lección sobre la necesidad de crear redes internacionales efectivas para perseguir a los agresores de género, de homologar la gravedad del femicidio en los protocolos de Interpol y Migración y de escuchar las primeras denuncias, como la de Itzel, como la alerta roja que realmente son. Mientras Méndez cumple su condena en una celda chilena, su caso sigue gritando desde 2 tumbas y desde 2 naciones que la justicia, para ser realmente justicia, debe ser oportuna, firme y sobre todo accesible para todas las víctimas, sin importar en qué lado de la frontera hayan caído. Cierre del documental. Esta ha sido la historia de 2 vidas truncadas por una misma violencia. Una violencia que no conoce fronteras ni pasaportes y que nos recuerda la importancia de mantener viva la memoria de exigir justicia sin descanso y de fortalecer los lazos entre países para que ningún agresor pueda volver a esconderse en los vacíos del sistema. Si este documental te ha conmovido, te ha informado o te ha hecho reflexionar, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir investigando y narrando historias como esta, que necesitan ser contadas. Tu apoyo, dándole like a este video y compartiéndolo, nos ayuda a crecer y a seguir generando contenido de investigación y concientización. Juntos podemos dar voz a quienes la perdieron. Gracias por vernos hasta el final.